Abre sus Biblias, Marcos capítulo 5. Si no tiene una Biblia, tenemos Biblias atrás en la mesa. Quiero animar a ustedes a seguir el mensaje por medio de la palabra de Dios. Y hoy en nuestro estudio veremos la grandeza del amor y compasión y misericordia de nuestro Señor Jesús. Sabemos que nuestro Señor es misericordioso, lleno de amor para nosotros, pero es una de las historias wow, qué increíble. Pero en estos versículos de hoy, en capítulo 5 de Marcos, vemos dos historias entrelazadas. No es solo una historia, es dos a la misma vez. Primero es la historia de Jairo, un principal de la sinagoga, que estaba perdiendo a su pequeña hija, quien había llenado su vida de alegría por 12 años. Y al mismo tiempo tenemos la historia de una mujer que había sufrido mucha aflicción. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por 12 años. Interesante. 12 años con flujo de sangre. Entonces vamos a leer nuestra historia por completo. Marcos 5, empezamos en versículo 21 hasta el final de este capítulo. Y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 35 de capítulo 5 de Marcos, continuamos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Aquí, versículo 21 al 24, ¿qué vemos? Jesús va por Capernaum, el otro lado de nuevo, y al llegar a las orillas del mar de Galilea, una gran multitud lo estaba esperando. Ellos saben, podemos imaginar, los discípulos en la barca, pasando, porque es un poco lento, ¿verdad? No tienen un motor. Pueden ver la multitud esperando por Jesús. Y ahí que Jairo, un líder en la sinagoga, cae ante los pies de Jesús en adoración. Y necesitamos entender, eso es algo increíble. Él es un líder en la sinagoga, porque vemos él que cree en Jesús. Hasta este punto en los evangelios, ¿qué vemos entre los líderes y Jesús? Es un choque, ¿verdad? Es una confrontación, pero imagínense la multitud con este líder en la sinagoga ante los pies de Jesús. Es impresionante. Jairo reconoce que Cristo, el Mesías, es su única esperanza. Es su única esperanza. Él le ruega que venga a su casa por su única hija. Sabemos esto es su única hija por el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Dice, es su única hija. ¿Qué dijo acerca de él? Ella está agonizando. Y esa palabra es fuerte. Agonizar significa que la situación es muy grave. En cualquier momento puede morir. Eso es la idea. Nadie sabe cuándo ella tomaría su último aliento. Eso es lo que está pasando. Jairo sabe que Jesús tiene el poder para salvarla. Su fe en el poder de Jesús es evidente. Ve al versículo 23. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él sabe, es like, eso es mi opción. Jesús, por favor, venga a mi casa. Ayúdame. Estoy en una situación desesperada. Ayúdame, Señor. Jesús es movido a acción ante la fe genuina. ¿Viste? Eso es lo que vemos. Eso es algo que necesitamos entender. Cuando estamos caminando en fe verdadera, Dios es movido a acción en nuestras vidas. Cuando puede ver nuestra verdadera fe. Él puede ver la fe de Jairo y va a su casa con él. Y podemos imaginar, ¿verdad? En este momento que esto anima el corazón de Jairo. ¡Oh! ¿Está viniendo? Oh, vamos. Jesús está dispuesto a venir y sanar su hija. Pero el camino a casa no fue fácil, ¿verdad? Porque la multitud que rodeaba a Jesús
Estaban empujándolos. Entonces, y haciendo eso más lento. Y en versículo 25, capítulo 5 de Marcos, versículo 25, aquí se entrelaza la historia de la mujer. Vamos a leer de nuevo su historia, 25 al 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Por 12 años esta mujer ha sufrido con un flujo de sangre. 12 años atrás marcó el comienzo del sufrimiento en su vida, ¿verdad? Pero para Jairo, 12 años atrás marcaba el hermoso nacimiento de su hija. La condición de esta mujer era crónica. Eso es lo que entendemos. Y por la ley judía, esta condición la declaraba inmunda. Puede leer de esto en Levíticos capítulo 15. Ella había sufrido mucho en los últimos 12 años. No fue solo el sufrimiento físico. Sabemos esto por su condición, pero también sufrió espiritual, emocionalmente. En su condición, necesitamos entender, en su condición no podría ir a la sinagoga para escuchar el leer de las escrituras. Ahí no es como hoy en día. Si no puede venir a la iglesia, puede ir a Universal y comprar una Biblia, si quiere leer. La única opción fue ir a la sinagoga para escuchar. Entonces imagínense, 12 años, lo que tendría un afecto en su vida espiritual. Ay, no puedo imaginar como un seguidor de Cristo, al no escuchar o leer las escrituras por 12 años. ¿Y esto no afectaría mi vida? Obviamente. También era excluida de la sociedad. Si alguien la tocaba, esa persona también es ¿qué? Inmunda. Eso la afectaría mental, emocionalmente, porque quedaba aislada por todos y de todo. Y podemos relatar un poco con ella ahora, un poco, porque vea cómo esta pandemia afectó millones de personas por la falta de contacto social, ¿verdad? La depresión aumentó en las vidas. Ahí fue un tiempo difícil y esto fue solo por meses. Vemos cómo esto afectó nuestras vidas, pero tenemos otras cosas en nuestras vidas. Podríamos escuchar mensajes por el computador o ver mensajes. Tenemos la Biblia, tenemos nuestras familias. Fue un tiempo diferente, pero vemos cómo esta afectó el mundo en una capacidad. Imagínense la situación de esa mujer, 12 años sin contacto con nadie. Es increíble. Podemos ver la desesperación de su condición, porque ella había gastado todo lo que tenía en médicos, lo que trajo ninguna mejoría
sino que dice, versículo 26, que la dejó peor que antes. Imagínense. Entonces, ella había sufrido en soledad física, mental, emocional, espiritualmente, y ha quedado sola y arruinada financieramente. Wow. Desesperada, definitivamente. Y ella, igual que Jairo, ha llegado a la conclusión que solo Jesús puede ayudarla. ¿Y sabe eso? Esto es donde cada pecador necesita llegar. Debe llegar que solo Jesús puede ayudarme. Y cuando somos creyentes, es lo mismo. Debemos decir, solo Cristo puede ayudarme en esta situación, en esta circunstancia, en esta dificultad. Que nuestra esperanza es solo Cristo. Solo Cristo. Ella demuestra una gran fe genuina. Ella no está buscando toda la atención de Jesús, ¿verdad? Es algo hermoso. Ella se dice a sí misma, solo necesito llegar a Jesús inadvertida y tocar su manto, y eso será más que suficiente para salvarme. Eso es su idea. De la forma que esta frase, si tocare tan solamente su manto seré salva, está escrito en griego, significa que ella continuó repitiendo esto hasta el momento que tocó el manto de Jesús. Eso de, si tocare tan solamente su manto, será salvo. Si tocare tan solamente su manto, será salvo. La única cosa que necesito hacer es tocar su manto. Eso es lo que está pasando con ella. Y finalmente ella logra alcanzar el manto de Jesús, versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó inmediatamente. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Inmediatamente, ella es sanada por Jesús. Jesús honra la fe de esta mujer. Ella vino en fe y cuando le tocó salió el poder sobrenatural de Jesús y él inmediatamente preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Continuamos. Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Los discípulos, por la gran multitud alrededor, estaban confundidos. Ay, ¿quién lo tocó? Y entendemos por qué ellos están hablando como eso. ¿Cómo es posible? ¿Alguien puede decir? Yo le toqué. ¿Qué está buscando Jesús? Sus discípulos no entienden que Jesús no estaba buscando una persona que simplemente tocó sus vestidos. Él estaba buscando la persona que tocó sus vestidos en fe. En fe. Por eso no vemos Jesús respondiendo a sus discípulos, ¿verdad? El próximo discípulo, eso, ¿quién lo tocó? ¿Qué vemos?
Jesús busca a la mujer intencionalmente. Ellos están hablando, pero él es like, ¿dónde está? Él sabe. Y es importante para nosotros que notemos que Jesús sabe cuando alguien viene a Él en verdadera fe y cuando alguien viene a Él con insinceridad. Él sabe. Esta mujer nos demuestra que debemos venir a Jesús en completa fe y confianza en Él, sin excepción. No, escucha, esto no significa que si venimos a Jesús en fe y le pedimos sanidad por una enfermedad, pero no somos sanados, fue porque no tuvimos suficiente fe. ¿Ok? Cuando oremos intencionalmente y oremos hasta que escuchamos de nuestro Dios. Pero necesitamos recordar Pablo. Pablo rogó a Dios 3 veces por sanidad completa en fe. Y Dios le respondió a él. Segundo Corintios 12, versículo 9. Eso es después de orando 3 veces, buscando la sanidad. Segundo Corintios 12, versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, al igual como el apóstol Pablo, Dios nos suministrará toda la gracia que necesitamos, lo que es más que suficiente para soportar cada cosa que enfrentamos en este día. Su gracia es suficiente. A veces la persona está sanada. Otras veces Dios provee su gracia derramada en sus vidas para soportar la situación. Y eso es suficiente porque vemos Pablo ministrando el resto de su vida bajo la gracia de Dios, siempre, hasta el final de su vida. Su gracia es suficiente para todo. Amén. Es suficiente. La mujer se presenta ante Jesús, versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ella le dice a Jesús todo lo que sucedió. Y eso es importante. La idea aquí es que ella tomó el tiempo para decirle a Jesús lo que sucedió hace 12 años atrás, toda la situación y lo que tomaría tiempo. Recuerda, otra cosa está pasando en esa historia, ¿verdad? Con Jairo. Jairo quiere ir a su casa. La idea aquí no es simplemente fue yo y ya, continúa. La idea es que hace 12 años atrás eso empezó. Yo hice esto. Esto ha sido mi vida. Es su testimonio de 12 años hasta este punto. Eso toma tiempo, ¿verdad? Eso es como encontramos la información que tenemos en 25 y 26. Pero Jesús le responde diciendo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y es importante, su fe es lo que guió a su sanidad.
su fe, no la ropa de Jesús. Jesús no dijo, ve en paz porque mi ropa le sana, ¿verdad? No, su fe. Fue su fe. La fe en Cristo es la clave. Eso es la clave de toda esta sección. La fe de Jairo, la fe de esa mujer. Y la frase ve en paz habla de la sanidad física y la sanidad del alma que trajo Jesús. Y me encanta la idea que esta frase lleva en griego. Esta frase, ve en paz, lleva la idea que una nueva puerta se acaba de abrir para ella. Eso es la idea. Entonces, cuando venimos a Cristo y ponemos toda nuestra fe y confianza en Él, Él nos sana completamente, espiritualmente hablando. Y una nueva puerta es abierta, ¿verdad? Donde caminamos vidas en Cristo. Es la idea. Fue un momento gozoso, obviamente para ella. Y nos podemos imaginar que Jairo se regocijó por ella, pero sin duda, su corazón está pensando en su hija que estaba muriendo, ¿verdad? Qué difícil este momento para él. Él es súper feliz para ella, es like, wow. Y no sabemos, pero puedo imaginar, esa es mi imaginación en ese momento, pero Jairo puede ver su casa. Es like, wow, casi llegamos. Well, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Qué poderosos son estas palabras, ¿verdad? Llegan de su casa con las noticias que su hija ha muerto. Y el corazón de Jairo en este momento debe haberse destrozado, ¿verdad? Imagínense, algunos de ustedes tienen hijos aquí, saben. Imagínense recibiendo estas noticias. Y le dicen, no moleste más al maestro. Ya no hay nada que hacer. Jesús escuchó lo que dicen a Jairo y le dice, me encanta, no temes, solamente cree. Y la palabra creer está escrito en la forma presente imperativo, lo que indica una acción continua. Entonces, Jesús le dice a Jairo, continúa creyendo, incluso en la presente circunstancia. Esta es la confianza que debemos tener en nuestro Señor. A pesar de todo lo que enfrentamos en esta vida, cualquier dificultad o situación o circunstancia, debemos confiar en nuestro Señor 100%, incluso cuando todo parece imposible. Vea su situación. Las noticias han llegado. Su hija es muerta. Esto es una situación difícil. Parece imposible, pero ¿cuáles son las palabras de Jesús? Solamente cree. Sea cual sea la situación en que nos encontremos, Dios nos ama y que Él es digno de toda nuestra confianza.
cualquier circunstancia. Él trabajará todo para bien. Debemos confiar en su soberanía y bondad. Entonces, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús llega a la casa de Jairo con Pedro, Juan y Jacobo. Y al llegar ven un gran alboroto de gente lamentando y llorando la muerte de su hija. Y Jesús le dice: ella no está muerta, está durmiendo. Imagínense escuchando estas palabras. Y Jairo, durmiendo. Pero necesitamos entender, para los hombres, la muerte física es irreversible, ¿verdad? Es final. Pero para Dios, ¿qué? Nada es posible. Jesús sabía que esto no fue el estado final de ella. Y por esto dijo que ella estaba durmiendo. La gente comienza a ridiculizar a Jesús y se ríen de él. Y me encanta lo que pasa con la gente que hacen eso. Viene un gran cambio, lamentando un momento y luego está burlando. ¿Y qué pasa? Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde está la niña. La gente burlaba, no tienen fe para nada, ¿verdad? Qué ridículo es esa situación. Es está bien, no tiene fe, vaya. Echando afuera todos, solo la madre, padre y sus discípulos. Y para mí, los que tienen fe para venir y ver. Jesús va al cuarto de la niña con Jairo y la esposa de Jairo. Y Jairo ve su hija muerta. Imagínense, en ese momento es like, oh, wow. Sus discípulos, Jesús le había dicho: solo cree, solo cree. Y podemos imaginar a Jairo en este momento: solo necesito creer, solo necesito creer. Eso no es imposible, eso no es imposible. Parece imposible, pero no es imposible. Eso es su actitud. En 41, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Primero dice que Jesús tomó la mano de la niña. Y eso era en contra de la ley para un judío tocar a un muerto. La persona que tocaba el cuerpo muerto era considerado inmundo. Lo que nos muestra que Jesús, mientras extendía su mano hacia ella, le resucitaba. Jesús toma su mano y le dice en arameo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la frase a ti te digo es muy importante, porque con esta frase Jesús demostró su poder y autoridad sobre la muerte. Es importante. La muerte no tiene poder. Jesús tiene el poder sobre todo. A mí piensen esa semana por los discípulos. Ellos vieron el poder de Jesús sobre ¿qué? Sobre la naturaleza, en la tormenta.
Llegaron al otro lado del mar, recuerda, y un hombre endemoniado con posiblemente 6,000 demonios. Like, oh no. Su poder sobre el sobrenatural, los demonios. Y en este momento, su poder sobre la muerte. Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y no hay nada imposible para Él. Es lo que vemos. Con el mandato del Hijo de Dios, la niña se levantó y deja a todos en el cuarto como asombrados. Wow. Imagínense cuando esa hija salió de la casa por toda la gente que estaban burlando. Y like, wow. Jairo y su esposa, a pesar de todas las circunstancias contrarias, incluso ante la misma muerte, ven claramente que nada es imposible para Dios. ¿Por qué? Porque su hija viva. Es increíble. Es por eso somos llamados a caminar por fe, no por vista. Y si esto es la situación y estamos caminando por vista, ¿qué pensamos? Es imposible. Ella es muerta, definitivamente. Pero cuando caminamos por fe, todo cambia. Confiamos en Dios. Estamos guiados por su Espíritu. Jesús los deja con 2 mandamientos, ¿verdad? En versículo 43, terminamos aquí. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Primero les dice que no le digan nada a nadie y que le den de comer a su hija. ¿Por qué comer? Porque nos demuestra la gran compasión y cuidado de nuestro Señor. Vemos su cuidado y compasión. Él no solo la sana a la niña, pero también quería cuidarla. Y cuando venimos a Cristo en verdadera fe, Él sana nuestras almas completamente. No solo nos da la salvación, pero además experimentamos su cuidado. El miércoles pasado aprendimos esto, ¿verdad? Que Dios quiere cuidarnos. Que nosotros somos su preocupación. Eso es algo increíble. Somos la preocupación del Creador del universo. Es lo que dice. Él está pendiente de nuestro bienestar. Cuando tenemos Cristo, tenemos toda la atención y afección de nuestro Dios. Tenemos su cuidado, recibimos su gracia, su compasión derramada en nuestras vidas por su gran amor hacia nosotros. Y este amor nunca cambia. El amor de Dios hacia nosotros nunca cambia. Esto es nuestro Señor. Esto es nuestro Señor. Nos da más de lo que merecemos, demostrando su eterno amor hacia nosotros. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por este evento registrado, para ver primero cómo debemos caminar, que la fe es esencial, la fe verdadera en nuestras vidas como seguidores de ti. Debemos confiar en ti 100%, porque sabemos nuestro Dios es movido
cuando puede ver nuestra fe verdadera. El Señor, en esta historia vemos su gran compasión. Extendía a los que duelen. Gracias por todo lo que tenemos en ti, por su amor, su grande compasión, su bondad, su paciencia, su ánimo. Y todas estas cosas están disponibles a cada uno que tiene una relación contigo. No solo por algunos, pero está disponible a toda la familia de Dios. Y cuando tenemos Cristo, tenemos todo. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.